ubicado en el capítulo 3, y Gálatas es una carta que nos quiere enseñar la libertad del creyente. Algunos le llaman la carta magna de la libertad del creyente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que si sos buen hijo, vas a ir al cielo. Nos han enseñado de que si te portas bien, vas a ir al cielo. Que si diezmas, vas a ir al cielo. Que si eres un buen padre, un padre de familia honorable, respetuoso, vas a ir al cielo. Y en todo esto nada es malo. ¿Es bueno ser buen padre? Claro. ¿Pero me ayuda a ir al cielo? ¿Ser un buen hijo portado es bueno para el padre? Claro. Uno se siente feliz cuando sus hijos son bien portados. Pero el problema es que nos han enseñado la religión que por ser estas cosas yo voy a alcanzar algo para ir al cielo. Y este es el punto. Entonces Pablo escribe la carta y la escribe en 3 partes. La primera es la defensa personal de Pablo como su apostolado. Segunda parte es la parte de la explicación o la defensa de la justificación por fe. Y tercera parte, que la vamos a ver del capítulo 5 hacia adelante, que es la parte doctrinal, la parte práctica del caminar del creyente. Entonces Pablo embarca en el capítulo 3 y empieza a poner ejemplos. En el capítulo 3, versículo 10, le enfoca a los legalistas. ¿Qué es un legalista? Es una actitud mental que yo me hago en mi cerebro para poder decir que todo lo que haga tengo méritos para ir al cielo. Porque eso es los legalismos. Legalismo no es que critiquen la falda, los pantalones, la pintura, no. Porque allá afuera se critica. Pero el legalismo es que yo con mi pensamiento pienso que voy a alcanzar méritos para ir al cielo. Entonces Pablo en el capítulo 3, versículo 10 les dice: todo aquel que no cumpla la ley está bajo maldición. ¿Y qué significa esto? Bueno, hay mucha gente que cumple el sábado, pero es mal hijo. Hay mucha gente que honra a sus padres, pero es ladrón. Hay gente que no es ladrona, pero es codiciosa. Entonces, cuando yo quiebro un punto de la ley, entonces me hago culpable de toda la ley. Entonces la gente quiere cumplir la ley y dice: voy el sábado a orar, honro el sábado, entonces estoy listo para ir al cielo. Ya cumplí la ley. Faltan 9 más. Y lo curioso de esto es que la ley se divide en 3 partes. Y en esas 3 partes se hacen 613 mandamientos. La ley civil, social y ceremonial. O sea, en otras palabras, para que pudieran cumplir la ley, pudiéramos cumplirla 100%, tendríamos que ir a adorar a Jerusalén todos los años. Entonces Pablo dice en el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Dice: escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas para hacerlas. Y el hermano nos dio una cita de Deuteronomio 27, no me recuerdo el versículo, pero ahí al final dice: todo aquel que no cumple la ley, entonces está maldito. ¿Por qué Pablo entra en esto? Porque han llegado judaizantes a la iglesia y querían volverlos a ser judíos a los hermanos. Aparte de eso, en el versículo 16 pone el ejemplo de Abraham y les dice: miren, Abraham no fue judío, Abraham no estuvo en la ley. 430 años después de Abraham vino la ley.
Y otra cosa, Abraham no era judío, Abraham era gentil, de padres paganos. Entonces, Pablo quiere ver que la gente choque con su enseñanza para que pueda despertar y decir: hey, estamos equivocados. Abraham no es judío, Abraham no estuvo en la ley de Moisés, pero le dieron una promesa. Se le dio en el capítulo 15, versículo 3. Versículo 15, versículo 15 también. Se le dio la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que iba a venir un Salvador. Que no era por medio de la ley, era por fe. Llegando al versículo 19 empieza el propósito de la ley. Y ahí a mí me dejó impactado. No sé usted, pero en el versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones que viniese la simiente, hasta que viniese la simiente. O sea, en otras palabras, la ley la dio el Señor para mostrarle al ser humano que somos pecadores y que no podemos cumplirla. Sencillo. O sea, si yo robo, la ley me decía: sos ladrón. Necesitas a alguien para que te salve. La ley es santa, porque la dio el Dios Santo. El problema es que cuando nosotros empezamos a manejar algo santo, lo arruinamos. La ley era el espejo, el reflejo de la vida de los judíos, para decirles: ustedes, mírense, somos los sucios pecadores, no pueden cumplir. Necesitan a alguien perfecto que salve al imperfecto. Entonces la ley nos llevaba a Cristo. La promesa de Abraham era que le iba a venir una simiente de él espiritual, en la línea espiritual, para que pudiera salvar a su pueblo o a todo el mundo. Porque nosotros no podemos cumplir. Y muchos de nosotros nos desanimamos. Nos desanimamos porque decimos: volví a fallar en la misma parte. Volví a caer en el mismo error. Vuelvo a ser codicioso. Volví a robar. Y esto es la ley dice: necesitas a alguien que te ayude. Necesitas a alguien que te haga el favor. Entonces Pablo dice: la ley vino para mostrarnos que somos unos viles, sucios pecadores, un pedazo de carne podrida somos. Pero el judío se jactaba y decía: no, decía el judío, nosotros cumplimos. Yo creo que Malaquías les dice: ¿por qué le traen animales chuecos al Señor? Llevaban animales quebrados de los pies, se cansaron. Así como muchos de nosotros nos cansamos de venir al culto. Por eso que la salvación no depende de nosotros, porque si dependiéramos de nosotros, el tiempo hemos tirado la toalla. Entonces en el versículo 19 es claro, Pablo dice: la ley vino para mostrarle a todos nosotros y a todos los seres humanos que somos pecadores y necesitamos a alguien, un auxilio, a que nos rescate. Simplemente sencillo. Aquel que diga: no, que yo cumplo, hermano, ya es mentiroso. Llegamos al versículo 20 y dice: y el mediador no es un solo, pero Dios es solo. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Abraham. Y en ninguna manera, hermano, no hay ninguna contradicción en la Biblia. Dios nunca se va a contradecir con el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Los que dicen eso son hijos del diablo. Entonces, llegamos al versículo donde dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿cómo fue? Lo encerró todo. ¿Qué significa esto? Que el Señor, todos aquellos esfuerzos, aquellas cosas que podemos hacer para salvarnos, Dios lo cerró todo. En otras palabras, hermano, ¿se recuerdan cuando nos encerraron la cuarentena?
lleva la idea como cuando usted tira la atarraya y saca el pescado, está encerrado. Entonces, ¿pero para qué lo encerró todo? Para que empujándome Dios, por su gracia y por su amor, para llevarme a Cristo. O sea, entre más miraban la ley los seres humanos, la ley decía, estás encerrado, estás pecador, ¿no? Estás haciendo malo nuevamente. Entonces lo que me hacía, me encerraba, me iba empujando a la gracia de Dios, para que yo de estar encerrado dijera, no tengo salida, mi única salida es Cristo. Hay muchos que están encerrados todavía. No, hermano, yo me voy a salvar por mis obras. Y pasa un bolito y le dan una comida, cosa que está buena, hombre. Pero por dar esa comida me voy a salvar. De ninguna manera. Entonces, pero algunos se pasan cuando no les dan ni por salvarse ni por obra. ¿Quién está aquí, boludo? Eres otro pisto. Entonces, dice, nos encerró. O sea, nos iba llevando, nos iba empujando, como cuando va jalando la atarraya y aquel pescado quiere salirse y no haya por dónde. Pero hace 2022 años viene alguien y muere en los 4 puntos cardinales y dice, yo soy la solución. Eres chambroso, eres pecador, eres borracho, de vez en cuando te echas el trago, de vez en cuando te echas el cigarro donde no te miren, de vez en cuando te echas las canitas al aire. ¿Sabes qué? Yo soy tu solución. Estás encerrado porque la ley dice, sos pecador, mira lo que estás haciendo. Pero cuando mi Cristo estaba muriendo a la cruz, dijo, consumado es. La deuda del pecado ha sido cancelada y ya no hay deuda. Ya no hay nada que impida que el ser humano tenga una relación con Dios, porque Dios es santo. Y mientras nosotros somos pecadores, entonces Cristo nos vuelve, nos imputa su justicia para llevarnos a Dios y tener comunión. Yo y Él ahora, libertad. Pero algunos están encerrados en la religión. Están encerrados. Entonces, Dios, la Escritura lo encierra todo, pero llevaba un propósito. Eran lazos de amor, era la gracia. Hermano, si usted se recuerda de dónde Dios nos sacó, ¿por qué hay tanta tibieza en nosotros? ¿Por qué hay tanto desprecio para el Creador? Si Dios nos encerró porque nos amaba. Y es más, cuando nosotros estamos en dificultades, es porque Dios nos está empujando a volver a la relación con Él. Entonces nos encierra ¿para qué? Para llevarlo a Jesucristo. Llevarlo al Cordero de Dios. Pero el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, vuelve a decir la palabra, para aquella fe que había de ser revelada. Estábamos encerrados, vuelve a decir, atrapados en la ley. Pero era un propósito. Antes de que viniese la simiente, antes que viniese Cristo a morir en la cruz. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justicia por la fe. Entonces, dice el apóstol, le dice a los Gálatas en aquel entonces, hoy que vino la ley, antes de que viniera Cristo, la simiente, estamos bajo un tutor. Y esto no lo entendemos nosotros, hermano, porque es otra cultura. Pero en la cultura que le está hablando Pablo, en los griegos y en los romanos, ellos a los 6 años entregaban al niño a un esclavo de confianza. Ese esclavo cuidaba del niño. Ponga atención, ese esclavo cuidaba de la salud del niño, de la conducta del niño moral, pero no le enseñaba sabiduría. Lo llevaba a la escuela, lo iba a recoger, era el trabajo de él. Pero cuando este niño tenía sus 15, 16 años, 14 años, y estaba listo para ir donde el padre con un adulto, entonces le ponían ropa de adulto y se lo presentaban al padre. Pero el trabajo lo hacía un esclavo.
En este caso es el apóstol. El que hacía el trabajo en la ley era nuestro ayo. La ley estaba cuidando a los judíos. La ley impulsaba moralmente a los judíos. La ley, el que cuidaba y llevaba a la escuela a los judíos, los llevaba al templo. Con la parte ceremonial, con la parte civil, cuidaba la actitud con los vecinos. Entonces los llevaba, era un año, los andaba cuidando. Pero el propósito del ayo no era quedarse con el niño, sino llevárselo a su padre. Entonces la ley nos cargó a nosotros, nos cuidó para traernos a Cristo. Y decirle, cuando Cristo muere, la ley dice, ahora aquí está tu hijo. Todo aquel que pone la fe en Cristo Jesús, ahora pasa parte de Dios, de la familia de Dios. Ya no está bajo ayo, ahora está bajo la gracia, ahora es hijo de Dios, tiene otra posición y piensa adultamente. Ya puede comunicarse con su padre. Pero mientras estaba con el ayo, no tenían relación. A los 6 años. ¿Y dónde hay otra cultura de esa? En la China y en Japón. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. A los 6, 4 años tiran al niño que el maestro lo instruya. No como nosotros. Entonces, por eso no podemos entender esto. Entonces, este que guiaba al niño, lo guiaba para un propósito, entregárselo al padre. No se quedaba con él, si no se lo daba al padre. Ahora, la ley, dice el apóstol Pablo, en el versículo 24, era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cuántos están en Cristo ahora? ¿O sigue con el ayo? Si usted sigue con la ley, entonces no puede tener relación con Cristo ni con Dios. Pero afuera están estrictamente y pelean por sus religiones porque dicen que están adorando al Dios verdadero, cuando algo ya pasó. Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 versículo 4. Dice el Romanos, porque el fin de la ley es Cristo. Oiga bien, el fin de la ley, y esto no significa que la ley caducó, sino que todas sus prácticas, todos sus ritos ya no están vigentes. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermano, ahí para la ley. Pero usted habla con personas y dice, no, que esa ley que está ahí es de papel, no es de la que estaba escrita con los dedos de Dios. Hermano, cuando alguien no quiere entender, aunque le mete por donde quiera, no quiere entender. Entonces el fin de la ley es Cristo. Ahora, ¿por qué yo sigo empeñado en querer cumplir los 10 mandamientos? Porque yo quiero cumplir algo que no puedo. Entonces el fin de la ley es Cristo, pero mire, para justicia a todo el que cree. O sea, en otras palabras, si yo creo en Cristo, la justicia de Cristo se me imputa a mí, me da una posición, y ahora yo estoy apto para ir al cielo, porque no estoy dependiendo del ayo, sino dependo de la gracia y dependo de Cristo. Entonces ahora estoy listo para ir a la presencia de mi Dios. Estoy listo. I'm ready to go home. Estamos listos. ¿Por qué? Porque ya no confío en la ley, porque la ley me llevaba a Cristo. Ahora recibo a Cristo. No tengo nada más que hacer para ser salvo, sino creer en Él. Entonces, pero hay mucha gente que pelea por esto y dice, no, ya que tiene que cumplir la ley. Y los Gálatas dicen, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los ritos religiosos de la ley para ser salvos. Pero el versículo 25 en Gálatas dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo el que nos cuidaba, el tutor.
Ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en la gracia, estamos en Cristo Jesús. Ya la ley ya no tiene que ver nada con nosotros. No importa que diga la gente, yo estoy cumpliendo, hermano. Cumple usted. ¿Cumple usted? Yo no quiero estar en el ayo. Si en la gracia soy inútil, imperfecto, ¿cómo en la ley puedo hacer algo? Hermanos, si estos judíos, para poderse llevar la justicia por la ley, contaban hasta la menta. Y nosotros andamos apuñando el pistillo, ¿verdad? No me hagan mentira que ustedes dan todo lo que ganan. No lo demos mentira. Si hay gente millonaria que va a las iglesias por no dar el tiempo, mejor hacer sus propias iglesias. Pero ya venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero vea el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que quiera ser hijo del Señor, lo único que tiene que hacer es poner la fe en el Hijo de Dios. Y olvidarse, porque la ley está en stand-by. Ha hecho un alto. Ahora, y alguien diría, pero hermano, ¿y qué pasaría entonces con mi reputación? O con mi conducta. Y es bien importante, el versículo 26 dice, pues todos sois hijos. Todos somos hijos. Pero todos los seres humanos. Porque hay una religión que dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Sí, por Adán y Eva. Pero de Dios, no, mi hermano. Yo no soy hermano con los musulmanes. Ellos no adoran a mi Dios. Yo no puedo ser hermano de ellos. Si ellos vinieran a Cristo, entonces yo soy hermano de los musulmanes. Con todo aquel que venga a Cristo, yo soy su hermano. Ahora, hay una posición, note, que ahora ya no está en el ayo, ahora es hijo de Dios. Hermano, me gustaría que fuéramos para que entendamos un poco a San Lucas 15. Vamos a ir para que entendamos lo que está diciendo Pablo. Porque la gente dice, yo soy hijo de Dios cuando me porto bien. ¿Verdad? ¿No le han enseñado a ustedes? Que usted es hijo de Dios cuando se porta bien. Y la mayoría de gente lo hace. En el versículo 11 y 13 dice, en el 13 dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo. ¿Cómo vivía? ¿Era hijo del padre o no era hijo? Si un hijo suyo se le va al mundo, hermano, y anda en borracheras, en droga, pandillero, lo que sea, mujeriego, ¿sigue siendo su hijo? Bueno, entonces en el caso aquí, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo Jesús, tenemos una posición que no depende de mí. Oiga bien, no depende de mí caminar, no depende de mis esfuerzos, no depende de lo que yo pueda hacer, sino depende de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, pero tengo una reputación. Cuando yo fallo como creyente, lo que me está afectando es mi reputación. ¿Y qué es lo que juzgan los hombres? La reputación suya y la mía. Pero deja de ser hijo en ninguna manera. Dios no puede ser burlado y Dios no da mentiras. Y si Dios fuera mentiroso, entonces sí. Pero Dios dice que ahora somos hijos de Él por la fe en el Hijo de Dios y tenemos la posición amovible. Y voy a decir esto que lo repito siempre, no para que se vaya a pecar, no para que haga lo que usted quiera, sino porque es necesario decirlo.
La posición, no importa cuánto usted peque, no se mueve de ahí, porque no depende de usted ni de mí. La reputación sí. Y quizás usted ha escuchado de Aníbal, que es un mal creyente, es la reputación. Pero delante de mi Señor estamos, mire, transparentes y nos dice, vos sos salvo, aunque sos mal portado. Vos sos santo, aunque seamos mal portados. Porque si no fuera así, entonces, hermano, déjenme decirme que de gusto estuviéramos acá. De gusto. ¿Quién no se porta mal? ¿Quién no tiene mala reputación? No vayamos muy largo, preguntémosle a la suegra. Preguntémosle a los vecinos. Por eso que el Señor, cuando llegaron a pedirle a aquella mujer adúltera, le dijo, bueno, que te libre el pecado, tire la primera, vamos a ver. Viéntela. Hermano, todos nosotros somos manchados de pecado. Todos somos pecadores. Y pecará el pastor usted. Se enojará de vez en cuando. Y los diáconos. Y el cura usted. ¿Será que es santo porque anda con una voladita aquí? Todos, hermanos. La ley nos encerró y nos dijo, busquen un perfecto porque ustedes son arruinados. Que Pablo dijo, yo soy el primero de los más grandes pecadores. Entonces, se va el hijo, se come todo, pero vean en el versículo 21 para que vean. Y el hijo le dijo al padre, ya cuando regresa, le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le responde el escritor? Pero el padre dijo a su siervo, hey, saquen ropa, vístanmelo. Perdió su posición, perdió la posición de ser hijo. De ninguna manera, él era hijo del padre, llevaba su sangre, corría por las venas de la sangre, el ADN, la semilla que le dio su madre, del padre. Y nosotros tenemos la semilla de Dios, que es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. No puede perderse. No puede perderse, aunque sea mal portado usted y yo. Y le estoy diciendo esto para que se porte mal, no, para que cambiemos. El padre ha dicho, ¿sabes qué? Andate de aquí, bueno, no mi hijo. Nunca lo pensó, ni cuando salió, ni en medio cuando estuvo rodado en el pecado, no dejó de ser hijo, ni tampoco cuando regresó. Entonces usted, aunque esté pecando, no deja de ser hijo de Dios, pero debe de estar perdido la comunión con el Señor. Debe de confesarla, para que tenga esa relación con el Padre. ¿Qué hizo este hombre? Le confesó a su padre. Y el padre le dijo, póngamele ropa. Y le dijo, nada. No le contesta. Vean el versículo 22, dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Y vamos a ver este vestido que nos ha puesto Cristo. Sacad el mejor vestido y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Venía arruinado aquel hombre de la calle, todo hediondo, quizás ya con 5 gomas rezagadas, mal olor en los pies, no hayamos de bañarse. Pero el padre dice, vístanmelo, es mi hijo, vístanmelo. Entonces, hermano, la posición es amovible, no se puede mover. Y algunos dicen, ustedes predican libertad. No, nosotros le predicamos la verdad. Si usted hace con la verdad lo que usted quiera, hágalo, usted y yo, pero no vamos a mentir. Y Pablo no le estaba mintiendo a los Gálatas. Regresemos a Gálatas. No le estaba mintiendo, sino que le estaba hablando. Ustedes son salvos por la fe en el Hijo de Dios y ahora son hijos. Son hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dan derecho, la potestad de ser hijos de todo el poderoso.
Hermano, no es nada fácil. Nosotros somos hijos del Rey y Señor de señores. Por eso un hermano, hace 2 semanas un hermano decía, ¿por qué debemos dar buenos frutos? No mangos podridos, ni manzanas podridas. Entonces dice Pablo, ustedes son hijos. Hijos. ¿Pero por qué somos hijos? Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois de Dios, todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces cada aquel, no importa quién sea, hermano, y este es el prejuicio de la iglesia. Cuando ven a alguien bien vestido, a este le predico, a este le predico. Había un hermano, me contaba un hermano en Canadá, que había un hermano en San Salvador, que él se iba a meter a los burdeles a predicar. Porque él no miraba sexo, no miraba diferente el espacio, sino quería que la gente viniera a Cristo. Se metía a las cantinas a predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué todos los que quieren poner la fe en el Hijo de Dios? No importa, puede ser un narcotraficante, Cristo lo recibe, puede ser un pandillero, Cristo lo recibe, puede ser una prostituta, Cristo lo recibe, puede ser un homosexual, un ladrón, un estafador, y Cristo lo recibe. Que no es excepción de personas. Entonces dice, todos pueden ser hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús. Pero no me diga usted que está en el ayo, porque entonces no es hijo de Dios. Usted es un bastardo si dice que está cumpliendo la ley. Pero el versículo 27 dice, veamos el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Y este es la ropaje que nos pusieron, hermano. Cuando pusimos la fe en el Hijo de Dios, en ese momento nos dieron vestiduras. Nos dieron vestiduras. Nos dio el Espíritu Santo. Nos dieron una posición. Así como le dijeron al hijo pródigo, póngamele ropa, a nosotros nos vistieron, andamos desnudos. ¿Y cómo lo hicieron, hermano? Bueno, cuando usted puso su fe, fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora dice, porque todos los que habéis sido bautizados, quiero que veamos la primera carta de Corintios. Ahí por trasito, hermano. Capítulo 12, versículo 13. Primera carta de Corintios 12, 13. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo, en el momento que yo confío en Cristo, viene a morar dentro de mí. Y el Espíritu Santo me coloca en el cuerpo de Cristo. Me coloca en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora usted es hijo, parte de la iglesia del Señor, tiene todas las bendiciones espirituales. Porque Dios no es como los padres terrenales. A este le dejo más porque me cae mejor. Primer capítulo de Efesios, vamos ahí. Versículo 3. Es que nosotros, hermanos, no tenemos pérdida. Estamos completos. En el momento que creemos en Cristo Jesús, somos bautizados. Pero hay iglesias que van a decir, no, usted tiene que orar por el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que haber una evidencia, hablar en lenguas. Y de repente se inventa una lengua ahí, va. Ya fue bautizado, hermano. Fue bautizado. Hoy sí es creyente. O sea que antes nada más. Pero Pablo dice, ustedes, todos los que han puesto la fe en el Hijo de Dios, ahora han sido revestidos. Sin acepciones, hermano. No, pero es que aquel es negro, mira, no creo. Dice el primer capítulo de Efesios.
Bendito sea el Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. La posición en Cristo. Aunque usted lo mire todo arruinado, aquel hermano, o me mire a mí todo chabacán, he recibido todas las bendiciones de mi Cristo. Todas, sin ninguna que haya quedado. Él me ha heredado. A usted también le he dado ese creído en Cristo. Y si no ha creído, no salga de aquí sin confiar en Él. Porque sigue en el ayo, sigue encerrado. Y su única salida es el Salvador Jesucristo. Todas las bendiciones espirituales las tenemos. Tenemos calle de oro, mar de cristal, una casa en el cielo. Somos hijos de Dios. Todas. Son millones. Esa es su herencia. Usted ahora como hijo mayor de edad puede recibir la herencia de Dios. Toda. Sin excepción alguna. ¿Y quién le dio permiso a sacar a Cristo? Bueno, cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos enemigos de Dios, separados de Cristo. Pero ahora cuando confiamos en Cristo, Cristo nos imputa su justicia, la misma justicia de Dios, y nos presenta a Dios santificado posicionalmente, santo posicionalmente. Y nos dice el Señor, este es mi hijo, porque no veo pecado en él, por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, no por la ley. Estamos limpios, salvos. Y si la muerte nos acogiera el día, nos vamos a ir felices. Porque no hay pérdida. Pérdida para aquel que no confió en Cristo. Y que luchaba por su salvación. Y que estaba dándole día tras día en la ley, ayunando por ser salvo. Ese sí pobre. Pero nosotros vamos de aquí, nos entierran, cerramos los ojos. Dice que los ángeles vinieron a traer a Lázaro. ¿A usted lo venía a traer, usted a mí? Lo vinieron a recoger y murió el rico. Se vio en los peroles. Tenemos todas las bendiciones espirituales. Aunque la gente diga, no hermano, que mire que ese hombre no creo que es creyente. Su reputación está por el suelo. La suya y la mía puede ser. Pero su posición ahí está, amovible, hermano. Pero con esto le digo yo, siga pecando, hermano. No, no es la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a los de Tesalónica? La voluntad de Dios es que se dejen de fornicación, de comer sangre de ahogado, de adulterio, y busquen la paz. Entonces estamos completos. ¿Qué más nos ha dado el Señor, hermano? Entonces Pablo dice, ustedes están revestidos de la justicia de Dios, de la misma justicia del mismo Hijo. Nos imputa la justicia y nos presenta, y dice, Padre, te presento a Aníbal, aunque la reputación de él no sirva, mirarlo es santo y perfecto. Si no fuera así, hermano, déjeme decirle que su servidor ya no estuviera aquí. Si fuera por luchar, ya no viniera. ¿O viniera usted, hermano? Así que todo el tiempo fallando. Entonces, veamos en Colosenses, en Colosenses 3:18. No, perdón, Colosenses 2:10, perdón. Colosenses 2:10. El tiempo va volando, pero vamos a intentar terminar el tema. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos. No le falta la ley, hermano. No le falta nada. Pero a la gente le gusta hacer cosas. Vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos totalmente completos en Cristo Jesús. Pero dice la palabra en Él, en Cristo. Y sigamos leyendo más para abajo en el versículo 11. Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
por la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros que estaban muertos, dice en el 13, en pecado y en la exposición de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonando todos los pecados. Estamos completos, todos nuestros pecados. Y si no me creen, vamos a Juan, capítulo 10. Vamos a Juan. En el capítulo 10, versículo 28 hacia adelante. Dice Juan en el versículo 28, capítulo 10, versículo 28. Y yo le doy vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna, hermano? 3 días, 1 año, mientras le dura el amor de Dios, mientras le dura ese ánimo cuando viene uno, el primer amor, le dio vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano. En otras palabras, imagínense que este celular sea usted y yo. Dice Cristo, están en mi mano. Y dice una expresión, nadie los va a arrebatar de mi mano. Ni el pecado, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni Satanás mismo, porque estamos en la... ¿Quién más poderoso que Jesucristo y que Dios Padre? Versículo 29, y mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si no fuera poco, estamos cubiertos. ¿Quién podrá meterse con el Todopoderoso? ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano del Hijo y de la mano de Dios Padre? Estamos confiados, hermano. Estamos totalmente confiados en lo que Dios hizo por nosotros. No hay nada más que hacer. Entonces el apóstol les está diciendo, ¿saben qué? Gálatas, ¿por qué están volviendo a la ley? Si la ley era un ayo que nos llevaba a Cristo, ¿por qué están regresando nuevamente? Y les dice, porque todo lo que habéis sido bautizados de Cristo está revestido. De Él están revestidos. Y para remacharlo, les dice en el 28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué están volviendo a la ley de los griegos, de los judíos? Si ahora Cristo, cuando murió en la cruz, derribó la pared que dividía las naciones. Ahora, hermano, en otras palabras, el negro se salva como el blanco, el chino se salva como el hindú, el gordo se pasa igual que el flaco, el pobre se salva igual que el rico, el profesional se salva de igual manera que el no profesional. No hay estatus social que pueda decir la gente, no se puede salvar, porque no. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. Ya los judíos no pueden decir, no, que solo nosotros podemos salvarnos por la ley. Ya no había ley. Ya no existe la ley. Ahora somos salvos por la gracia de mi Señor Jesucristo. Nada más. Alguien puede decir, después de los feministas, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque ya no importa. No, hermano. Pablo lo que está yendo en la posición de salvarnos. Ya no hay diferencia de nada. Hermano, pero yo debo someterme al esposo, porque aquí dice que ya no hay esclavos, ya no hay varón ni mujer. Entonces puedo ser de dos sabores. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo que no hay preferencias para salvarnos.
Si usted es mujer, se salva de la misma manera en la fe en Cristo Jesús, como igual el hombre. Si usted es esclavo, decía Pablo, también pone la fe en Cristo Jesús y te salvas igual que el rico, igual que tu amo. Ya no hay diferencia. El judío se salva por la fe en Cristo Jesús, igual que el griego. Ya no hay diferencia. Ya no hay ningún perjuicio para Dios. Porque cuando Cristo murió en la cruz, dejó de eso todo claro. Dios no es un Dios de sección de personas. Dios ve a las personas todos por igual. De la misma manera se salva el bolo que un docente. De la misma manera se salva un pandillero que un doctor. De la misma manera se salva una prostituta que una enfermera. Ya no hay diferencia. De la misma manera se salva un narcotraficante que un jugador de fútbol profesional. No hay diferencia, hermano. Quitémonos los perjuicios. Pero sabe que en Estados Unidos todavía hay eso. En Estados Unidos todavía lo hay. Entonces Pablo dice, no hay diferencia. Ahora, hermano, o sea que el hombre no debe mandar en la casa. O sea que el trabajador tiene que hacerse haragán en el trabajo. ¿Estará diciendo Pablo eso? En ninguna manera. Me gustaría que quede claro esto. Vamos a Colosenses, capítulo 3, para que entendamos y no hayamos confundido. Capítulo 3, versículo 18 hacia adelante. Dice la Escritura, lo que Pablo está queriendo mostrarnos es que por la fe entra cualquier persona, hermano, de la misma manera. No hay diferencia de nada. Dice el versículo 18, casada está sujeta a vuestro marido, como conviene en el Señor. Maridos, amad vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ahora, padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervo, obedeced en todo a vuestro amo terrenales, no sirviéndole al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como corazón sincero, temiendo al Señor. Entonces dice el apóstol, todos tenemos diferentes roles en el Señor. El pastor, los diáconos y luego la congregación. No la directiva, hermano. La directiva no tiene nada que ver en las cosas espirituales del Señor. Hermano, te voy a predicar en este libro hoy, va. Entonces, la mujer tiene su posición, el hombre también. Los hijos tienen la posición de portarse bien, pero los padres no tienen que desesperar. Y el que tiene su trabajo debe trabajar correctamente, hermano. Llegar temprano y salir a la hora que lo saquen. Y los patrones no se pasen de lanza con los trabajadores. No lo saquen después de la hora. Y si se pasan de esa hora, paguen lo que le deben. Pablo era así, de esta manera. Y a nosotros los maridos nos ha dado un gran esfuerzo. Amen a sus mujeres. Y trátenlas bien, aunque cueste a veces. ¿Cierto? Y también para las mujeres cuesta que nos tratarnos, que amarnos a nosotros. Porque muchos nosotros somos ásperos. De la manera que nos criaron, en veces nos hablaron nuestros padres. Pero la idea que lleva Pablo, todos somos uno, hermano. Y si somos uno, ¿por qué nos hartamos entre nosotros? ¿Por qué nos atacamos? Yo siempre he dicho eso. ¿Por qué estamos constantemente atacándonos en vez de unirnos? Si tenemos el mismo espíritu. Siempre hemos dicho aquí que cuando usted habla de un hermano, está hablando de, se está metiendo con Cristo, hombre. Está hablando de Él. Y todos somos hijos de Él por la fe en el Hijo de Dios. No que el pastor es más porque es pastor, no, hermano. Tiene otros roles Él. Y lo hemos de respetar como la autoridad que es. ¿Podemos cuestionarlo? Sí, hombre, ¿por qué no? Podemos platicar con Él y hermano, creo que esto está mal, en vez de hablar de Él, hablemos con Él.
pero no, Él tiene su rol, pero en el punto de la salvación, todos entramos de la misma manera. No hay más diferencias de nada. No hay. Entonces, ya para terminar el último versículo en Gálatas, vamos a ir a Gálatas, para ir terminando. En el versículo 29, y me voy a quedar ahí porque sigue todavía hasta el capítulo 4 Pablo enseñando de los hijos de Dios. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, hermano, usted tiene toda la herencia del Señor. A menos que usted no haya puesto la fe en el Hijo de Dios. Hasta ahí. No puede heredar nada. Pero si usted tiene la fe en el Hijo de Dios, número uno, tiene una posición que no se le mueve. Número dos, que hemos aprendido que el que está en juego es nuestra reputación en la calle. Y quizás usted ha escuchado de mí algo, pero mi posición no se movió por ese algo que le contaron y por mala reputación que tengo, porque mi posición está inamovible, porque no depende de mí, sino depende de lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. No te desilusiones. Si la ley nos encerró diciéndolo, ustedes son inútiles, no sirven para nada. No se desilusionen. Confiesa su pecado y siga adelante. Y eso es lo que nos dice la ley. Pero ahora en Cristo Jesús somos hijos, tenemos posición. Número uno, nuestra reputación puede estar en juego, pero nuestra posición no se mueve. Número dos, fuimos revestidos con su justicia. O sea, que cuando nosotros vayamos al cielo, hermano, y nos presentemos delante de Dios, Dios no está viendo al sucio pecador Aníbal, sino está viendo la justicia de Cristo imputada en mí, su propia justicia de Dios. Entonces ahora podemos decir: Señor, I'm ready to go home. Estoy listo. Y estos días estuve muy enfermo yo. Y le dije: Señor, si me vas a llevar, estoy listo. No hay problema, me voy contigo. Me voy. Y se olvida todo esto aquí, hermano. Porque voy a un mejor lugar. Voy a la presencia del Señor. Voy a ver al rostro de Jesucristo que murió en la cruz por mí y que me amó aún siendo un miserable pecador. Yo no sé por qué tiene mucho miedo la gente de pasar a ese lugar, porque es desconocido. Y número 3, fuimos revestidos. Número 2, número 3, nos enseña Pablo que no hay judíos, no hay mujeres, que todos entramos por la fe en el Hijo de Dios sin acepción de nada, sin hacer nada. Y número 4, somos herederos con Abraham espiritualmente. La promesa se le dio a Abraham y ahora nosotros somos herederos juntamente con Abraham. Bendito sea el Señor, hermano, te doy por gracia. Y no entiendo, hermano, no comprendo. Quisiera yo decirle al Señor: abre el entendimiento a esta gente, hazle una operación, sácale el pedazo de cerebro y ponle uno bueno. Que hay gente, hermano, que ni para atrás ni para adelante. Que el Señor tenga piedad de ellos. Pero si alguien está aquí y no ha puesto la fe en el Hijo de Dios, yo te animo que lo haga. O si alguien nos está viendo por internet y no ha puesto la fe en el Hijo de Dios, yo lo animo esta mañana que ponga su fe en el único que te puede dar vida eterna y garantizada, y una posición que nos va a hacer amovible. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.